Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta edición más de Fuertes Declaraciones, un programa dentro de nuestra plataforma de Somos MX, donde queremos hablar acerca de los temas más importantes a nivel nacional y en ese sentido, este programa se caracteriza por tener a las mejores voces y por eso es que me da muchísimo gusto que hoy nos acompañe una abogada luchadora, aguerrida, comprometida con México, a quien le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación de venir. Mi querida Pati Aguayo, ¿cómo estás, Pati? Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Brandon? Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por la oportunidad de hablar en esta importante plataforma. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, Pati. No olviden que hay que dar like, hay que compartir y hay que comentar este video. Eso nos ayuda mucho para crecer, para seguir difundiendo. Estamos en tiempos donde los medios de comunicación tradicionales no nos abren todos los espacios. Incluso nos quieren censurar las redes sociales. Pero en tanto eso no pase, tenemos que seguir argumentando y dando la batalla digital en todos los medios que sean posibles. Y a mí me gustaría iniciar esta conversación, Patti, preguntándote cómo estás, cómo te sientes. En este momento me siento defraudada, me siento con tristeza, porque no obstante que iniciamos una lucha importante que nunca se había dado por parte del Poder Judicial en contra de las determinaciones de otro poder como es el legislativo, y que iniciamos inclusive también en contra de actos del Ejecutivo, em, al iniciar esta batalla en contra la desaparición de los fideicomisos y de todo el dinero del Poder Judicial que se encontraba constituido en ellos, y que era ahorros del personal de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y entonces una de estas decepciones y tristezas con las que hoy me siento, pues, de una manera triste, es porque finalmente, no obstante esa lucha y esa batalla que dimos, no solamente en las calles, en las protestas, en la vía pública, sino también a través de los medios legales de defensa, finalmente se apropiaron de los fideicomisos a la mala, se apropiaron del dinero de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y aún así continuamos con la lucha en contra de la reforma, en contra de la reforma judicial. Dimos razones, explicamos, hubo unas supuestas mesas de trabajo, mesas de diálogo, en donde fue mucha gente profesional, académicos muy competentes, dieron razones, dieron explicaciones, y al poder legislativo no le importó, y pasó su ley como se los ordenó López Obrador, sin mover ni una coma. Y hoy estamos viendo el resultado de esa reforma, y no fue una reforma legal, fue una reforma constitucional. ¿Y por qué lo hicieron así? Para que no se pudiera impugnar. O sea, lo hicieron mal, pero se cubrieron las espaldas, ¿me entiendes? Entonces, esto nos ha dado ahora mismo el resultado que nació el 1 de junio a través de un, procedimiento electoral totalmente viciado, totalmente lleno de incongruencias, de trampas, vaya, en donde ganaron los del acordeón, Claro, ganaron los que ordenó el régimen que debían ganar y que distribuyeron esas documentales por todo el país. Y no solamente a nivel del gobierno federal, sino también a nivel de los estados, porque los gobernadores hicieron lo suyo también. Entonces, no solo eso, sino que más allá hay un Instituto Nacional Electoral que debió
actuar de manera imparcial, porque para eso fue creado como árbitro y que se ganó un reconocimiento nacional y también internacional, precisamente apreciando ese punto fino de imparcialidad, y que hoy están cooptados por el oficialismo. En esto que tú comentas, eh, acabamos de atravesar un fraude de elección judicial, donde a la gente le dieron acordeones para que supieran por quién tenían que ir a votar, donde a mucha gente la condicionaron incluso que si no iban a votar, les iban a retirar los programas sociales, o la misma gente que llevaron a votar con el compromiso de que vota por esta planilla y aquí está tu recurso económico, ¿no? Todos estos factores que nosotros creíamos que ya estaban superados porque la autoridad electoral estaba haciendo su trabajo, con todo este contexto, ¿cómo se atreve alguien, me refiero al régimen, la gente que forma parte del régimen en turno, a decir que esta elección fue democrática? No, y no solo democrática, la ponen como un ejemplo de actividad ciudadana, como la mejor, elección que se ha llevado a cabo, como ejemplo de transparencia y de pulcritud, cuando estamos viendo que hubo urnas embarazadas, que hubo boletas planchadas, o sea, que jamás pasaron a través de una urna, sino que nada más las rellenaron y las contabilizaron para beneficiar a ciertos candidatos. Cuando estamos viendo que ahora, después del escrutinio que aparentemente hicieron los comités de evaluación, hasta ahora se están dando cuenta que había candidatos, por el momento 30 o 35 candidatos a magistrados, que no eran idóneos porque ni siquiera alcanzaron el 8 en la carrera, por favor, y que ahora les estén quitando las candidaturas, cuando eso lo debieron filtrar desde antes de que iniciara el proceso electoral. Y bien, otras trampas como la de que hayan contabilizado más votos en una casilla del número de ciudadanos que tenía el padrón de esa casilla. O sea, que no se hayan contabilizado los votos por los ciudadanos, como normalmente se hace en una elección, este, en la que participa la ciudadanía para ese fin. No, hoy simple y sencillamente se llevaron todos los votos, que aparte fueron en una sola urna de todos, se llevaron al INE y allí se contabilizaron. ¿Por quién? No sabemos por quién, pero ahí se contabilizaron. Y además, las boletas que sobraban, como habitualmente se hace, que se cancelan tachándolas con 2 rayas con las propias crayolas que proporciona el INE, en esta ocasión no se hizo así. Se llevaron los blocks completos que no se usaron y se le entregaron al INE. Dijeron que no, que los habían inutilizado y que nos sí, o sea, por favor, por favor, ¿en dónde están esas boletas inutilizadas? Nadie sabe. O sea, toda esta serie de irregularidades, el INE las convalidó. Dijo: "Bueno, pero es que a lo mejor sí hay irregularidades, pero es en el 1% de las casillas, las restantes están bien", que es que no debió haber sido ni en el 1%. Además, ¿qué legitimación puede tener una votación a nivel nacional en donde no votaron más del 9% del padrón electoral? O sea, 91% de la base electoral no acudió a votar. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con este proceso electoral. Porque es mentira que la gente haya votado para que los jueces, magistrados y ministros de la Corte se escogieran por voto popular. Eso es otra gran mentira. Entonces, digo, claro que estamos ante una situación de un gran riesgo porque puede volver a pasar.
Yo creo que ellos están, utilizando este proceso para volverlo a realizar. Pues, a lo mejor es un ejercicio de práctica, dijéramos, ¿verdad? Para que de aquí al 27 lo vayan puliendo y de aquí al 30 lo vuelvan a pulir más y sigan apropiándose de todas las demás gobernaturas que no tienen, etcétera. O sea, Yo creo que este ejercicio, sobre todo los números, nos hacen ver el fracaso que fue la elección. O es sea, correcto. el año pasado tuvimos una elección presidencial, donde 59% de los mexicanos salió a votar. En las elecciones intermedias que ocurren entre el periodo presidencial que inicia con el periodo presidencial que termina, las intermedias legislativas siempre vota entre el 40 y el 45%. Se renuevan a los diputados federales. En esta elección, donde se renueva a los ministros de la Suprema Corte, que son las autoridades en materia judicial más importantes y más relevantes, las que toman las decisiones que tienen una trascendencia y un impacto a nivel nacional, no participó ni el 13%. Y del 13% que participó, o 12% que participó, más del 20% o anuló su voto o metió la boleta en blanco. ¿Qué quiere decir O le eso? mentó la madre a O le Noroña. mentó la madre a Exacto. Noroña. Entonces, no puede ser posible que vamos a tener ministros de la Corte, como por ejemplo el presidente Hugo Aguilar, que si tú me preguntabas un día antes de la elección quién es Hugo Aguilar, yo no sabría responderte. ¿Cómo es posible que una persona que nadie conoce obtiene tantos millones de votos y se constituye como próximo presidente de la Corte? Pues porque llegó al acordeón. Es decir, hay mayor legitimidad de los votos nulos que de quienes hoy van a encabezar la Suprema Corte de Justicia. Es correcto. Y desgraciadamente ha podido más un, un profesionista del derecho que hizo un gracioso TikTok diciendo que era el chicharrón mejor preparado, y con eso llegó a ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ningún tipo de experiencia como juzgador federal, sin ningún tipo de experiencia en un tribunal o en un juzgado, y que yo no sé cómo va a enfrentar la gran responsabilidad que implica estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el resto de los ministros, excepción hecha de la ministra Yasmín Esquivel y de la ministra Loreta Ortiz, que no es por defenderlas, pero al menos tienen un poco más de tiempo en la función, porque el resto, digo, yo quisiera saber cómo van a poder tener en sus manos un expediente de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad y resolverla con todas las 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 ganas, los conocimientos, la experiencia, los precedentes judiciales, si jamás han estado en la función. Yo quisiera saber cómo van a hacer ese trabajo, de la más altísima responsabilidad, y que además es el trabajo de uno de los poderes de la Unión. No es de un juzgado ni de un tribunal, es de uno de los poderes de la Unión. La más importante consecuencia que hubo a través de una guerra armada en México para tener una división de poderes y un equilibrio entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que todos se mantuvieran en un sano equilibrio, y que hoy ese sano equilibrio ya no va a existir, porque todo está cooptado por un partido político. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es lo que te decía, ¿cuál va a ser la consecuencia de tener concentrado el poder en una sola persona? Porque para allá vamos. Y tal vez no solo en una sola persona, sino en un solo grupo, porque ya nos estamos dando cuenta
que posiblemente, aunque tengamos una presidenta de la república que tiene, según ellos, una gran aprobación, pues hay quien no le sigue la plana y no le sigue la línea. Incluso la siento preocupada en el sentido de que este nuevo poder judicial puede ser la oposición a Claudia, porque muchos no los puso el grupo de Claudia. Ahí hay gente que puso Monreal, que puso Adán Augusto, que puso el propio Morena, que no están cuadrados con la presidenta. Entonces, estas guerras internas y políticas son completamente innecesarias para el desarrollo y la construcción de un poder judicial eficiente. Mucha gente nos decía a nosotros como organización, Somos México, no, pues apoyen candidatos y impulsen a los candidatos. Hay perfiles que pueden estar de nuestro lado. Es que no queremos perfiles que estén de nuestro lado, ni que estén del lado de ellos. Queremos jueces imparciales. Y la búsqueda de esa justicia imparcial tiene que ser perpetua y de todos los días, y tenemos que seguir evidenciándola con este atropello que acaba de ocurrir. Claro, claro. Y y sobre todo, me preguntaste hace rato que cómo me sentía. Pues defraudada, porque no obstante que se siguieron las reglas del juego que estableció el partido en el poder, que se hicieron los la selección de los candidatos a través de unos aparentes comités de evaluación que no lo fueron tal, porque dime cuándo 5 personas iba a poder estar revisando a 10,000, a 11,000, a 12,000 candidatos y revisar documentos para determinar si eran idóneos para el cargo o no. 5 personas. Y que el comité de evaluación del Poder Judicial renunció, renunció a esa función asignada porque se lo ordenaron a través de suspensiones de amparo que concedieron en juzgados de distrito, donde había juicios que se promovieron justamente en contra de la reforma, y que les requirieron a esas personas que integraban el comité de evaluación del Poder Judicial para que suspendieran esa actividad. Entonces, ese comité, en vista de esa suspensión otorgada, decidieron mejor renunciar. Y entonces, ¿qué se hizo? El Senado de la República dijo: "Ah, bueno, pues como renunció el comité de evaluación del Poder Judicial y ya no nos mandó a sus candidatos, pues entonces los vamos a poner nosotros, con otra tombolita, ándenles, ahí les van". O sea, parche tras parche, tras parche, tras parche, para que finalmente haya nacido este bodrio de elección, en donde inclusive las personas pertenecientes al Poder Judicial de la Federación que se postularon, que se candidatearon para ocupar plazas de ministros, de magistrados, de jueces, no se les permitió llegar, porque por más que hicieron campaña, que anduvieron en las calles repartiendo folletos, no, no les alcanzaron los votos, porque los votos no se contabilizaron legalmente. Y entonces ahora, inclusive, que el propio INE está determinando que hay personas que no reunían los requisitos ideales para ser magistrados, pues ahora los eliminan y van a valorar a los de los segundos lugares para ver si esos sí los reúnen. Bueno, ¿y si no los reúnen? Entonces, ¿a quién van a A poder? los del tercer lugar, ¿no? Si es que hay tercer O lugar. sea, por Hay favor. posiciones donde incluso solo había un espacio y una candidatura, ¿verdad? Así es, así es. Y que aún sin que nadie votara por esa persona, de todas maneras iba a ganar. Bueno, no, así, ¿y cuántas irregularidades más te gustan? Las que quieras, hay para echar para arriba, ¿eh? Ah, pero ya vamos a tener nuevos jueces, Y y ya vamos algo a tener un nuevo poder judicial. ¿Nuevo? ¿En opinión de quién? ¿Y para el gusto de quién?
Está interesante todo lo que viene, ¿eh? Porque no ha terminado. No, Todo desde esto no ha luego que no. terminado. Y algo que a mí me preocupa mucho es que en condiciones de unas elecciones normales, es decir, donde compiten los partidos políticos, vemos que si se tiene que impugnar la elección, pues están los representantes de los partidos políticos y el partido político abandera esa impugnación. Ahora han dejado a los candidatos que no ganaron, pues en una condición de indefensión absoluta, porque hay organizaciones que quieren respaldar, pero muchos ni siquiera saben cómo se tiene que impugnar la elección, porque no está previsto de forma clara. ¿Tú crees que este fraude de la elección judicial se puede impugnar en tribunales? Evidentemente no creo que en tribunales. Bueno, sí, en uno, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se puede promover un recurso que se llama juicio de inconformidad y yo tengo conocimiento de que hay jueces y magistrados apoyados también por movimientos ciudadanos, por plataformas, em, como Somos MX, que han impulsado estas impugnaciones. Y eso pasó ayer, en donde un grupo, inclusive de magistrados y jueces, que no resultaron vencedores en estas elecciones, fueron al INE a presentar su impugnación. No estoy muy segura si fue al INE o ya directamente al Tribunal Electoral, pero el caso es que este dato sí lo tengo confirmado. Ni siquiera los dejaron entrar a oficialía de partes. Así te la cuento. Tuvo que salir un funcionario a recibirles sus demandas, porque ni siquiera les abrieron la puerta. Imagínate ya para resolver, porque tenemos conocimiento cierto de que quien debe resolver esas impugnaciones debe ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ningún otro, por la materia, porque es materia electoral. Y el Tribunal Electoral es un órgano terminal, con resoluciones inatacables, casi casi asimilado a la Corte, pero en materia electoral. Y si sabemos que la presidenta Tadei y varios magistrados de la Sala Superior están también cooptados por Morena, y que sabemos que solo hay 2 votos de 2 magistrados que no están alineados al régimen, dime tú cuándo van a ganar en esas impugnaciones los magistrados y jueces que se animaron a impugnar. Las posibilidades son casi nulas. Casi nulas, casi nulas. Y es lo que estamos viendo ahora. Y lo vamos a ver unos días más adelante en cuanto se empiecen a resolver esas impugnaciones. Fíjate que mucha gente nos pregunta en los estados, fuera de la Ciudad de México, si hay alguna esperanza en tribunales internacionales respecto a este tema. Puede haber una lucecita en el camino, pero muy lejana, muy, 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 muy lejana, en donde puede existir la posibilidad de que le den la razón a estos juzgadores mexicanos. ¿En cuánto tiempo? En años, porque desgraciadamente los procedimientos a nivel internacional son muy tardados, muy tardados. Pero aún así, recordemos también alguna decisión de López Obrador en el sentido de que mejor México debería salirse de esos organismos internacionales, que porque aun cuando emitan algún tipo de resolución en contra de México, pues no la van a acatar, así de sencillo. Y yo no lo dudo ni un minuto, ¿eh? No lo dudo. Entonces, pues sí, sí puede haber alguna esperanza a nivel internacional. Pero de aquí a cuánto tiempo no lo sé, tampoco. Y en el caso de que llegue, ¿la irán a cumplir?
quien esté en el poder en ese momento, o quien deba cumplirla en ese momento, pues, no tenemos bolita de cristal, entonces, pues, tampoco sabemos. Se ve difícil, pero otro aspecto que a mí me parece importante resaltar sobre esta nueva integración que va a tener el Poder Judicial, porque es un hecho que a partir del 1 de septiembre vamos a despertar en un país completamente diferente al que ya conocíamos. Van a entrar nuevos jueces, nuevos magistrados, nuevos ministros, pero al mismo tiempo van a entrar nuevos funcionarios de un nivel inferior. ¿Hay oportunidad en esos espacios de rescatar la carrera judicial? ¿O esta reforma y esta elección, farsa de elección, ha sepultado por completo la aspiración de cualquier persona que quiera hacer carrera judicial? Es que la carrera judicial ya la limitaron, ya la limitaron. Ahora, las categorías que pueden participar en una carrera judicial serían las categorías de oficial, administrativo, A, B o C. Antes así era, A, B o C. La categoría de actuario o la categoría de secretario de juzgado o de tribunal. ¿Y qué se requería para eso? Pues tener el título de licenciado en Derecho, pero además hacer los cursos de preparación que se imparten en la escuela judicial. Antes se denominaba Instituto de la Judicatura Federal, hoy se llama Escuela Judicial. Y una vez completados los cursos respectivos para cada categoría, se puede acceder al puesto a través de un examen de oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te preparas, presentas tu título como abogado y llevas a cabo los cursos de capacitación y después haces un examen. Y las mejores calificaciones son las que pueden pasar a unas listas, a un sistema de listas, para que digan: "Ah, pues fulanito de tal ya tiene la capacidad y el reconocimiento para que sea oficial judicial". Los oficiales judiciales, en otras palabras, son como los mecanógrafos o mecanógrafas que se encargan de transcribir los expedientes. ¿Ok? La siguiente categoría es la de actuario, que son los notificadores judiciales. Y la siguiente categoría es la de secretarios, que yo pertenezco a esa categoría como secretaria de tribunal, en donde nuestro trabajo consiste en analizar los expedientes, revisarlos hoja por hoja, para definir si la autoridad que dictó la sentencia en ese expediente lo hizo bien o lo hizo mal, o si existió alguna violación durante todo el procedimiento en donde se llevó a cabo todo el juicio, ¿sí? Porque mi trabajo va a ser elaborar un proyecto de sentencia de amparo conforme a los conceptos de violación que haga valer el quejoso en su demanda de amparo, ¿me entiendes? Entonces, mi trabajo es ese, revisar que todo lo que hizo la autoridad de primera instancia haya sido apegado a derecho, porque si no lo hizo así, entonces dará lugar a que se conceda un amparo y entonces ya tendré que yo elaborar un proyecto de sentencia, pues, para determinar si se debe conceder o no el amparo que está solicitando la parte quejosa. En eso consiste el trabajo del secretario. Entonces, para llegar, te digo, a esas categorías, hay que hacer los exámenes de la escuela judicial y después hacer unos exámenes para, ocupar los mejores lugares a fin de que tú puedas obtener esa categoría por la que estás compitiendo. Y antes, ese procedimiento se llevaba así también para acceder al cargo de juez o de magistrado. Ahora, hasta ahí se quedó la carrera judicial, Hasta los hasta la de secretarios. secretarios, Ok. porque ahora para ser juez o magistrado ya no importa si hiciste los exámenes como oficial, como actuario, como no, 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 ahora ya es si eres popular y si hubo votos
O bueno, ahora si hubo, acordeones. Es que ya ni votos, ¿no? No, Ahora no, sí que no. gana el que llega al acordeón. Exactamente, exactamente, el que llega al acordeón. Y mira, curiosamente, te voy a platicar el caso de una compañera, secretaria, en Naucalpan, que empezaron a llamarla por teléfono y a mandarle citaciones del INE, porque ella participó. Se apuntó ahí como candidata para magistrada en materia laboral. Y pues resulta que la empezaron a llamar y le dijeron: "Es que la vamos a sancionar porque usted apareció en los acordeones, y eso es porque usted los pagó". Y la compañera se quedó, o sea, a ver, espérenme, ¿de dónde están sacando eso? ¿En cuál acordeón? Yo no aparecí en ningún acordeón. Sí, cómo no, aquí está, y se lo mandaron. Oiga, discúlpeme, pero aquí no viene mi nombre, en ningún lado viene mi nombre. Ah, a ver, espérenos. Y como a los 2, 3 días, le mandaron otro en donde sí aparecía su nombre. Ah, pues es que seguramente, eso es especulación mía, Sí, claro. pues lo han de haber mandado a hacer con quien les hizo los demás y, a ver, incluye a esta. Mira, aquí sí apareces. Así es que preséntate porque te vamos a sancionar. No, bueno. Imagínate, imagínate. Ya no solo como método de fraude electoral, sino como método de extorsión judicial, el tema del acordeón. Para empezar, ¿qué más vamos a ver ahora con los magistrados y jueces del bienestar? ¿Quién sabe? ¿Tú crees que este parteaguas del fraude de la elección judicial ha institucionalizado el fraude electoral en nuestro país? Pues así como se están viendo las resoluciones adoptadas por el INE y eventualmente las del Tribunal Electoral, pues a lo mejor hasta van a dar trofeos a los acordeones mejor elaborados, ¿no? O a institucionalizar el método de las guías para las votaciones. Es una vergüenza que en un país que ha luchado por tantos años para tener un sistema electoral que ha sido ejemplo en el mundo, hoy, por esta serie de triquiñuelas, de trampas, de tranzas, el prestigio de México esté por los suelos. En materia electoral, a través de esta elección judicial. Yo espero en el fondo de mi corazón que no se vuelva a repetir un fraude de esta naturaleza en las siguientes elecciones. En ningunas, ni en las elecciones judiciales que sigan, ni en las demás elecciones a cargos de cargos, populares, ya sea para diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, inclusive presidente de la república. Espero que no se vuelva a repetir. ¿De qué va a depender eso? De que tengamos autoridades que logren sancionar estas actividades. ¿Y a quién corresponde? Única y exclusivamente al Tribunal Electoral y a la Corte, porque la Corte también puede intervenir para resolver las impugnaciones que se presenten en contra de las elecciones para los puestos de magistraturas del Tribunal Electoral. Es para lo único que puede resolver la Corte. Y espero que, si da tiempo, porque ya está muy pronto el cambio, si da tiempo de que esta actual integración de la Corte pueda resolver algo en relación a esa elección para las magistraturas electorales, ojalá que puedan sentar un precedente importante en el país, que sea ejemplo para inclusive el Tribunal Electoral. ¿Tú qué piensas o qué sugieres que hagamos como sociedad civil organizada, como ciudadanos, ahora que ya pasó el proceso electoral? Es decir, creo que tiene que seguir un compromiso ciudadano
no solo de marchar en las calles, sino también de seguir señalando. ¿Qué es lo que tú recomiendas para la ciudadanía que tiene tantas ganas de participar y seguir apoyando a esta causa de la defensa de un poder judicial libre e imparcial? Mira, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio ciudadano muy importante, en el sentido de denunciar todas las irregularidades que puedan llegar a cometer los nuevos juzgadores. Hay que estar con el ojo puesto sobre la actuación de esos nuevos juzgadores que no fueron los perfiles más idóneos, que no tienen experiencia en la impartición de justicia y que no tienen conocimientos de carrera judicial. Tenemos que estar muy al pendiente de cómo se van a conducir, ¿sí? Y otro ejercicio muy importante también que se debe llevar a cabo es empezar a preparar las próximas elecciones para el 2027. Sí, claro, porque es un proceso que llegó para quedarse y por Exacto. mucho que estemos en contra del proceso, lo vamos a vivir en el 27 y en el 30 y no vamos a poder evitarlo hasta que haya un cambio en la Constitución, lo cual para el contexto que estamos viviendo, pues no se siente que vaya a ser pronto. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ese proceso electoral de estas elecciones judiciales que ya llegaron para quedarse? Ese ejercicio de la ciudadanía debe ser primero de concientización, porque ya estamos viendo y viviendo lo que está pasando con haberle otorgado un voto de confianza a un partido que llegó al poder por el hartazgo de la ciudadanía, por el hartazgo de las actuaciones de otros gobernantes que se ganaron la decepción de la gente. Estoy hablando del PRI, del PAN, que la gente ya no quería más de eso, y por eso le dio su voto de confianza a Morena. Pero que ahora ese voto de confianza lo están defraudando con todas las irregularidades que están cometiendo. Entonces, si la gente hiciera de verdad, un ejercicio de concientización y se dieran cuenta que estos personajes que llegaron al poder lo están usando para enriquecerse, para robar al país y para destruir a todas las instituciones que durante muchos años se construyó en gobiernos anteriores, aunque robaran, pero que dejaron buenas instituciones. ¿Qué ha pasado con el Seguro Social? Ya no sirve, lo destruyeron. ¿Qué ha pasado con otros importantes centros de salud de México? Los institutos de cancerología, los institutos de pediatría, los institutos de enfermedades respiratorias. Los van a convertir al IMSS Bienestar. ¿Para qué? ¿Para que sigan sin medicamentos igual que el IMSS? ¿Para que no haya personal suficientemente capacitado? ¿Para que difieran cirugías 1 o 2 años? ¿Para eso quieren el poder? ¿Para deshacer instituciones como el INE, que eran garantes, que eran vigilantes de unas elecciones limpias en el país? Que a lo mejor no eran lo más acercado a la legalidad y a la limpieza, pero que estaban en la vía y que había que perfeccionarlos. Pero hoy ya no es así, hoy están destruidos. A la Guardia Nacional, que inicialmente nació como una institución civil y que hoy ya se la llevan a la Secretaría de la Defensa. No, que ya se dedican a construir hospitales, hacer Ah, aeropuertos, pero pavimentar claro, calles, claro, la militarización de la vida pública. exacto. Y la intervención militar en la vida de todos los ciudadanos. Imagínate, estamos en un verdadero riesgo. Por eso te digo que es bien importante que todos los ciudadanos tomemos conciencia, porque solamente así podemos
quitarle ese voto de confianza que se le dio un día a Morena y que se tiene que voltear a ver a otras opciones. A lo mejor si no quieres votar por el PRI, ni por el PAN, ni por el Movimiento Ciudadano, porque esos ya te defraudaron también, va a haber otras opciones y hay que voltear a verlas y hay que apoyarles. Creo que eso es una parte muy importante de la conciencia que debemos hacer como ciudadanos. Estoy de acuerdo contigo, Patti. La verdad es que ha sido una conversación muy fluida, muy informativa y muy interesante sobre tus perspectivas respecto al gran momento que estamos viviendo como país en términos de la destrucción de las instituciones, del debilitamiento de la división de poderes, de la imposición de un modelo autoritario, de cómo se violan constantemente todos los días la libertad de expresión y nuestros derechos. Y en ese sentido a mí me gustaría cerrar fuerte, haciéndote una pregunta que me parece muy importante. Hay muchos jóvenes que hoy son estudiantes de derecho, que están a punto de graduarse de la carrera de derecho y que para muchos era una opción entrar al Poder Judicial. ¿Qué les dices? ¿Qué mensaje tienes para esos jóvenes estudiantes de derecho que hoy se enfrentan a un Poder Judicial que desde las imposiciones políticas está perdiendo ese sentido de imparcialidad, de libertad y de impartición de justicia que deberían ser los ideales permanentes del Poder Judicial? ¿Tú qué le dirías a esos jóvenes? Esa gran capacidad que tienen nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, no deben dejar que nadie en absoluto, se las destruya. Porque cuando tienes el anhelo de lograr un objetivo, de luchar por un ideal, de llegar a ser un abogado, de llegar a ser un jurista, de llegar a pertenecer a una importante institución en donde la función jurisdiccional es el gran privilegio de poder determinar los derechos que le corresponde a cada persona. Es un anhelo que nunca se debe dejar de lado, ni permitir que alguien te diga que no vas a poder llevar a cabo, porque se puede luchar por esos anhelos. Yo les digo a nuestros jóvenes estudiantes, egresados recién de la carrera de Derecho, o los que están por em, egresar de esta noble carrera, que sigan luchando y que si tienen la oportunidad de ingresar al Poder Judicial, lo hagan. Porque aún nos quedaremos personas ahí que seguiremos defendiendo la labor, que seguiremos defendiendo la noble tarea de juzgar y que deben ingresar a una institución en donde ese es el gran privilegio, el de servir a nuestros connacionales. Eso es lo que debe de alimentar sus ánimos, no dejarse derrotar, porque aún con el ingreso de nuevos juzgadores que no sabemos qué perspectiva vayan a tener, la institución seguirá prevaleciendo y la función seguirá su derrotero, porque siempre habrá adentro personas que luchen para ello. Y es a quien deben acercarse, es a quien deben aprenderle, es en quien deben apoyarse si quieren seguir persiguiendo su sueño. Es lo que les recomiendo a los jóvenes. Te agradezco muchísimo, Patti, por tus palabras. Creo que es un mensaje muy fuerte y muy contundente y sobre todo muy esperanzador en tiempos donde estamos atravesando todos los días cuestiones que nos lastiman mucho y que en ocasiones nos pueden bajar el ánimo,
pero creo que en esta lucha que estamos encabezando y que queremos seguir, no podemos perder el ánimo, porque si perdemos el ánimo y la capacidad de reírnos y de pensar que un mejor país sí es posible, estamos derrotados y no es correcto derrotarse. Yo te agradezco muchísimo por aceptarnos la invitación. Esperamos que puedas estar aquí en otra ocasión. Créeme que nos daría muchísimo gusto. Esto fue Fuertes Declaraciones. No olviden que es muy importante dar like, compartir y comentar este video. Estamos pendientes y estamos con más generación de contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.